En las ensangrentadas páginas de nuestra historia, un nombre en mayúsculas destaca sobre los demás: Landru. Entre 1919, la fecha de su arresto y su ejecución en la guillotina en febrero de 1922, los franceses siguieron con avidez las informaciones de la prensa sobre el hombre que a lo largo de 4 años mató a 10 mujeres cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Este Barbazul de Gambais, como vulgarmente se le conoció, se había iniciado con varias estafas ya antes de la Primera Guerra Mundial. En 1909, aparentó ser un hombre de negocio soltero para sonsacarle 20.000 francos a una viuda de Lille. Pero ella lo denunció y Landru vio con sus huesos en la cárcel. Allí el futuro asesino debió pensar: ¿y si la víctima no pudiese denunciarme porque estuviese muerta? Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer, y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Y ahora sí, comenzamos. Durante 16 años, Landru había sido un estafador, pero nunca un asesino. Aunque nunca es tarde para cambiar de método. El primer crimen lo cometió en enero de 1915. La víctima fue una modista parisina llamada Jean Couchet, de 39 años, viuda desde 1909 y madre de un adolescente de 17 años, al que Landru también asesinó. En este caso, el motivo no debió de ser el dinero porque Jean Couchet era pobre y solo buscaba casarse y darle un hogar respetable a su hijo. Landru los asesinó probablemente después de que descubrieran su falsa identidad en una casita en Vernouillet, a las afueras de París. Sus siguientes crímenes sí que tuvieron una motivación económica. Cayeron en sus sucias manos 2 sirvientas, una dependienta, una costurera y una limpiadora, que por su humilde condición, Landru suponía que nadie investigaría su desaparición. Landru actuó con todas ellas de forma parecida. Tras atraerlas por medio de un anuncio en la prensa, se presentaba bajo una falsa identidad, señalando que era un financiero del norte de Francia, cuyo negocio había sido ocupado por los alemanes. La seducía con sus buenos modales y con su palabrería, pero sobre todo con la oferta de un matrimonio inmediato, que luego retrasaba con diversos subterfugios mientras las convencía de que le entregaran sus ahorros. Posteriormente las invitaba a instalarse con él en Gambais, un pequeño paraje ubicado a 60 kilómetros de París, donde había alquilado una casa aislada de las demás, llamada Villa Tric. En el término había un único funcionario de la ley, lo que facilitaba sus actividades. En cuanto llegaban a la villa, las mujeres se esfumaban. Cuando sus familiares le preguntaban por ellas, Landru respondía que no sabía dónde se encontraban o que se habían ido a buscarse la vida a América. Una de las víctimas de Landru, Celestine Buisson, había presentado a Landru a su hermana Marie Lacoste. Cuando Celestine desapareció, Marie sospechó de aquel supuesto Georges Fremiet que tan mala impresión le había causado. Creyendo que era él quien había sacado el dinero de las cuentas bancarias de Celestine, escribió al alcalde de Gambais para preguntarle por el paradero del hombre que vivía en Villa Tric. Aunque el alcalde no se molestó en investigar, la puso en contacto con Victorine Pellat, hermana de otra víctima, Ana Colom. Las dos denunciaron a la policía el caso, que acabó en manos del inspector Jules Bellin. Lo primero que se imponía era localizar a Landru, que desde hacía tiempo no iba por Gambais. Después de que alguien lo viera por casualidad saliendo de un comercio en París, Bellin buscó su dirección y lo arrestó en el apartamento en el que vivía con una de sus amantes. Landru negó tenazmente toda implicación en la desaparición de las mujeres, pero los agentes encontraron en su abrigo un documento que sería fundamental para incriminarlo. Una pequeña libreta de tapas negras con anotaciones personales, en una de cuyas hojas había una lista con 11 nombres. La policía comprobó enseguida que 4 de ellos correspondían a mujeres que ya constaban oficialmente como desaparecidas. En las semanas siguientes rastrearon a las casi 300 mujeres con las que Landru había mantenido algún tipo de comunicación a través de los anuncios en la prensa y encontraron otras 6 que habían desaparecido. Además, en el registro policial de la casa de Landru en Gambais se hallaron manchas de sangre, así como cientos de fragmentos de huesos humanos medio quemados.
Ante la negativa de Landru a revelar sus crímenes y dado que los cuerpos de sus víctimas nunca se han hallado, aún hoy no se sabe cómo las mató. El único indicio son 3 perros que se hallaron enterrados en el jardín de su casa de Gambais, pertenecientes a una de las mujeres desaparecidas. Landru reconoció que los había estrangulado, añadiendo inquietantemente que esa era una muerte dulce. En cuanto a los cuerpos, los investigadores entendieron que los quemó a pedazos en un pequeño fogón, pues los vecinos habían notado un pestífero humo blanco que salía de la casa. El 30 de noviembre de 1921, la cabeza de este ser diabólico rodó por los suelos del patíbulo. Landru fue guillotinado y se llevó sus secretos al infierno.